dije bien en el programa que iba, pero bueno, es lo mismo. Son 3 clases que tengo yo, así que no se preocupen que encima van a tener las 3 clases. Vamos a empezar por las enfermedades metabólicas, endocrinas y tóxicas. Básicamente, bueno, vamos a intentar comprender la apariencia normal de las imágenes de la médula ósea y las manifestaciones en los trastornos metabólicos y endocrinos que pueden afectar la médula ósea. ¿Sí? Yo creo que lo más importante que tienen que saber es cómo uno ve la señal de la médula ósea, sobre todo en lo que tiene que ver con resonancia, o cómo ve la densidad ósea cuando uno está hablando de lo que es radiología convencional o tomografía, porque a partir de eso es que uno va a poder sospechar alguna enfermedad de las metabólicas óseas. Más allá que vamos a ver que cada una de estas tiene algún signo imagenológico que es característico. Bien, entonces, lo que tiene esto, o sea, este tipo de enfermedades, las metabólicas, las endocrinas, ya vamos a hablar después las que tengan que ver con las hematológicas o las enfermedades del tejido conectivo, vamos a ver que van a afectar básicamente el músculo esquelético, habiendo afectado, ¿sí?, el sistema, ¿sí?, todo el sistema en otros aspectos, en otros órganos. Con mayor o con menor distribución. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por lo cual, entonces, constituye un grupo heterogéneo de enfermedades en sí, endocrinas, ambientales, nutricionales o alteraciones genéticas, que van a producir trastornos metabólicos y que estos pueden manifestar, que una de sus manifestaciones son básicamente, ¿sí?, las alteraciones a nivel musculoesquelético. Eso es lo que tienen que entender básicamente. Y pueden afectar cualquiera de las estructuras, ¿sí?, del sistema musculoesquelético, ¿sí?, ya sea, el músculo, ¿sí?, con atrofia, o sea, con sarcopenia, con la presencia de miopatías, pueden afectar los tendones con presencia de condrocalcinosis, puede afectar el cartílago, puede afectar la sinovial, puede afectar el hueso y puede afectar la médula ósea, ¿sí? Cualquiera de las estructuras que componen el sistema musculoesquelético se va a ver afectado. Lo que tiene que ver con la médula ósea, ¿sí?, la médula ósea, ¿cómo la dividimos? Hay una médula ósea que es roja, que es la que se llama hematopoyética, que es obviamente la que es hematopoyéticamente activa, que básicamente tiene células madres hematopoyéticas, carece de linfáticos, y está compuesta básicamente en un 40% por agua, 40% por grasa y 20% de proteínas. Esta es la médula con lo que, digamos, uno nace, y esta médula va a ir cambiando, ¿sí?, a través de los años. La médula roja pasa a ser médula ósea amarilla, donde tenemos un 80% de grasa, un 15% de agua y un 5% de proteína. Y se reconoce como un órgano endocrino activo, pero que también puede responder a los cambios de nutrición, ¿sí?, y es un biomarcador de la integridad esquelética y de la resistencia ósea. Ahora, ¿por qué hacemos esta aclaración? Porque ustedes van a ver, y ustedes lo saben seguramente mucho mejor que yo, sobre todo los que han desarrollado la parte de resonancia musculoesquelética, que la señal de la médula ósea no es la misma en la adolescencia, ¿sí?, o a los 20 años, que a los 50, 60 o 70 años o a los 40 años, y que tampoco es la misma, ¿sí?, señal de la médula en los pacientes, por ejemplo, que son deportistas, ¿sí? Y que la señal de la médula, ¿de qué va a depender? Exactamente de esto, de los componentes que tenga. Entonces, ¿sí?, por eso uno tiene que prestarle atención principalmente a lo que es la señal de la médula ósea, ¿sí?, de acuerdo a la edad del paciente, para no confundir, primero, con posibles lesiones, y por el otro lado, saber cuáles son las características normales que tienen que encontrar. O sea, el principio que siempre decimos de reconocer cuál es la anatomía normal para poder después poder reconocer cuáles son las alteraciones que me tienen que llamar la atención, para ponerle un nombre después. Bueno, lo que les decía, esto cambia con la edad.
Y es importante tener en cuenta, sí, que existen variaciones normales. Los pacientes o las personas que son deportistas, ¿sí? Ejemplo, un paciente de 30 años que es deportista, ¿sí? No va a tener la misma señal de médula ósea que un mismo paciente que no es deportista. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de que haya patología, sino que estamos hablando de variables de la normalidad simplemente en relación con la actividad física. Y eso es importante también que uno lo tenga en cuenta. ¿Sí? Lo que les decía, al nacer, primero es la médula hematopoyética, sí que afecta todo el esqueleto. Hay una conversión después de esta médula roja hacia amarilla, o sea, la médula roja es la hematopoyética. Comienza en manos y pies, después progresa al esqueleto periférico y apendicular y luego llega a central. El orden epífisis, diáfisis, metáfisis distales, metáfisis proximales, y aproximadamente a los 25 años de edad esto se completa y si bien es variable, la característica que tiene es que es simétrica, no es que hay un lado mayor que el otro, puede ser variable años más, años menos, pero toda la médula va cambiando más o menos de la misma forma. ¿Sí? Bien, acá tenemos distintos ejemplos. Al nacer, la médula roja es hipointensa. En la adolescencia, ¿sí? Ocurre la conversión fisiológica de roja a amarilla. ¿Sí? Ven cómo puede ir cambiando en los distintos sectores, en las epífisis. ¿Sí? Y ya de adulta aparece la médula grasa, ¿sí? Que aparece más blanca, con una señal obviamente más blanca. ¿Sí? Eso es a tener en cuenta. Bien, puede haber una reconversión, así como pasa con el timo. ¿Se acuerdan que el timo también es un órgano hematopoyético que nacemos con una característica morfológica del timo y que a medida que vamos creciendo, ese timo va perdiendo, no es que desaparece el timo, sino que va perdiendo muchas de sus características y se va transformando en una densidad de tejidos blandos o en una opacidad que se puede ver perfectamente en los recién nacidos o en los niños hasta los 15 años, perfectamente se puede ver en la radiología convencional. El timo va a ir desapareciendo porque se va transformando básicamente en grasa. Y así como sabemos que hay algunas circunstancias en los adultos que hacen que el tejido tímico funcionante vuelva a aparecer, no un tumor, sino que el tejido tímico funcionante vuelva a aparecer, pasa lo mismo con la médula amarilla, que en determinadas circunstancias el organismo necesita reclutarlo. Van a ser básicamente las mismas situaciones que con el timo, o sea, la quimioterapia, aquellos cuadros anémicos o una disminución marcada de la serie roja de la sangre o de la célula de la sangre, hace que haya un cambio en la médula ósea, volviendo, ¿sí? De roja, o mejor dicho, de amarilla se vuelve roja. Esto puede llegar a pasar. ¿Sí? Distintos ejemplos. Acá vemos una médula roja, ¿sí? Con una señal intermedia, ¿sí? Y una señal más alta. Esta es una paciente, por ejemplo, paciente deportista. Fíjense cómo la señal en un paciente que ya tendría que ser totalmente distinto, sigue teniendo, en este caso, señal de médula roja. ¿Sí? Esto es para mostrarles simplemente el ejemplo de cómo la médula ósea puede, ¿sí? Variar no solamente en condiciones patológicas, sino también en condiciones fisiológicas. Básicamente, entonces ustedes tienen que entender que la médula se va a ver más negra a edades más tempranas y a medida que va avanzando, ¿sí? Su señal se va a ir haciendo más blanca. Esto es simplemente porque se transforma de roja en amarilla. Bien. En lo que tiene que ver básicamente con los trastornos metabólicos, uno si lo tiene que simplificar, lo tendría que simplificar diciendo que tienen que ver con básicamente lo que es el metabolismo óseo. Esto básicamente es un esquema, ¿sí? Un poco complejo, pero lo podemos simplificar diciendo que básicamente lo que ocurre es que las estructuras óseas, o la estructura ósea, ¿sí? Va a hacer un equilibrio, ¿sí? O se va a mantener a través de un equilibrio entre el funcionamiento de los osteoblastos, que son los que generan hueso, y los osteoclastos, que son los que producen la destrucción ósea.
Ahora, el funcionamiento de cada uno está mantenido básicamente por todas estas hormonas o por todos estos mediadores, ¿sí? La vitamina D, la paratormona, los estrógenos, la calcitonina, los glucoscorticoides. ¿Cómo lo podemos simplificar? Básicamente es que la alteración de alguna de estos mediadores hace que, ¿sí?, haya un desequilibrio entre los osteoblastos y los osteoclastos, ¿sí?, con lo cual se producen las alteraciones metabólicas a nivel óseo. Eso básicamente, si uno tuviera que resumir, ¿sí?, en 4 o 5 palabras, son las enfermedades metabólicas óseas. Se produce una alteración en alguno de estos mediadores, digamos así, que hace que se desequilibre básicamente la función, ¿sí?, equilibrada que hay entre los osteoblastos y los osteoclastos, ¿sí? Sería más o menos como Corea del Norte, Corea del Sur, que en algún momento se desequilibran y se va todo al demonio. Mientras tanto, están equilibrados. Esto ya lo definimos, ¿sí? Entonces, las enfermedades metabólicas, montón de enfermedades, muchas no están relacionadas entre sí, ¿sí? La terminología es confusa, ¿sí? Algunas son extremadamente raras y otras son extremadamente comunes. Obviamente nosotros vamos a ver las comunes, no nos vamos a meter en las enfermedades raras, muchas veces no entendidas, pero que básicamente afectan las estructuras musculoesqueléticas, como dijimos antes. El colágeno, el depósito mineral, ¿sí? Y alteran básicamente el metabolismo óseo, ¿sí? Se altera el equilibrio entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y básicamente vamos a hablar de estas 4. ¿Sí? La osteoporosis, la osteomalacia y el raquitismo, que básicamente son lo mismo, nada más que se diferencia en la edad en la que se presenta, la enfermedad de Paget y el hiperparatidismo o la osteodistrofia renal, que son una misma enfermedad. O sea que fíjense, de la interminable lista de enfermedades metabólicas, nosotros tenemos que quedarnos con estos 4. ¿Sí? Básicamente, ¿por qué? Y porque seguramente si tenemos alguna alteración ósea que nos haga pensar en alguna alteración metabólica, el diagnóstico va a estar entre estas. Todas las otras las vamos a tener que ir a leer y las vamos a tener que ir a buscar porque seguramente no las vamos a recordar. Pero si ustedes se quedan con esta y plantean los diagnósticos diferenciales de enfermedades metabólicas óseas cuando se encuentren con hallazgos imagenológicos que pueden corresponder a enfermedades metabólicas, entre estas seguramente está el diagnóstico. Y vamos a ver entonces ahora cada una de ellas. Empezamos por la osteoporosis, que es la más frecuente de todas. Acá el otro concepto que tienen que tener en cuenta y el otro concepto importante que me parece que se tienen que llevar de la clase, el primer concepto es el de la evolución de la médula, que después obviamente lo estudian y lo leen, pero quédense con este concepto de que la médula va cambiando, después lo fijan y lo fijan también en relación a lo visual, ¿sí? Como para que no los sorprenda después, ¿no? Y para que les quede fijo ese concepto. Y el otro concepto es el de osteoporosis y disminución generalizada de la densidad ósea u osteopenia. No son sinónimos. La disminución generalizada de la densidad ósea y la osteopenia son sinónimos. La osteoporosis no es sinónimo. ¿Estamos de acuerdo? Porque muchos dicen, cuando ven que el hueso está disminuido de densidad, dicen osteoporosis. No, cuando uno está hablando de osteoporosis, está hablando de una entidad. Estamos de acuerdo, de una enfermedad que tiene determinadas características y tiene una forma de diagnosticarse. La disminución generalizada de la densidad ósea o la osteopenia, que en ese caso es lo mismo, que básicamente es lo que dice la primera definición, disminución generalizada de la densidad ósea, o sea, el hueso se ve menos denso, es una manifestación radiológica, ¿sí?, o imagenológica, pero que se puede deber tanto a la osteoporosis, que es una de las enfermedades, que es la principal enfermedad metabólica que produce disminución generalizada de la densidad ósea, se puede ver en cualquier trastorno metabólico, pero también se puede ver en enfermedades oncohematológicas la disminución generalizada de la densidad ósea. También se puede ver en enfermedades endócrinas. También se puede ver en patología o, por ejemplo, enfermedades por desuso, o en pacientes que ni siquiera tienen patología ósea, o pacientes que están postrados, van a ver que se produce una alteración y una disminución. Bueno,
pero eso es otra cosa totalmente distinta. Entonces, osteoporosis es una entidad, osteopenia o disminución generalizada de la densidad ósea es otra cosa. La osteoporosis cursa con disminución generalizada de la densidad ósea u osteopenia, pero no toda osteopenia o disminución generalizada de la densidad ósea es osteoporosis. Podemos hacer la osteoporosis la más frecuente. Básicamente hay disminución de la cantidad de hueso. El hueso es normal, ¿sí? El tipo de hueso es normal, es de buena calidad, pero disminuye la cantidad. Para que esto se pueda ver o se pueda manifestar en la radiología convencional o en la tomografía, tiene que haber una pérdida entre un 30 y un 50% de la mineralización ósea, porque si no, nosotros no lo vamos a poder ver. Por lo tanto, el diagnóstico de osteoporosis no se hace con radiología, más allá de que muchos en forma indirecta pueden decir el grado, a través, después lo vamos a ver, de las fracturas vertebrales, no es el diagnóstico. El diagnóstico se hace básicamente ¿con qué? Con densitometría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la osteoporosis, diagnóstico, densitometría. Como les dije, hueso cualitativamente normal, cuantitativamente disminuido. ¿Se acuerdan lo que les decía? Hay una alteración en ese equilibrio, hay un desequilibrio donde hay básicamente una mayor resorción en relación con la formación. Básicamente lo que tenemos son dolores óseos generalizados, vamos a tener fracturas, ¿sí? Vamos a tener disminución de la altura de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Tenemos otros tipos, o sea, esa es la más común de todas, que se ve generalmente en las mujeres después de la menopausia, pero también tenemos otros tipos de osteoporosis, como osteoporosis primaria, la osteoporosis por inactividad, la juvenil idiopática, por trastornos nutricionales, farmacológicas, como puede ser, ¿sí? La administración crónica de corticoides. ¿Sí? Bien, distinto lo que decíamos antes, ¿no? Hay una que es generalizada, la más común es la posmenopáusica, pero ven la cantidad de causas. La localizada, que es generalmente por inmovilidad, por ejemplo, los pacientes que tienen alguna fractura, ¿sí? de una pierna, entonces tienen inmovilización de esa pierna, entonces se puede producir una osteoporosis focal simplemente por la inmovilidad. ¿Sí? Y hay algunas formas raras de presentación, como es la osteoporosis regional transitoria, que se da generalmente en la cadera o la que se llama migratoria regional. No vamos a entrar en detalle con eso porque no tiene mucho sentido. Básicamente, ¿cuáles son las alteraciones radiológicas que vamos a ver? Lo que les decía, la osteopenia. En lo que tiene que ver con la radiología convencional, ya sea, en lo que tiene que ver con los métodos que utilizan rayos, radiología convencional o tomografía, tenemos un aumento de la radiolucencia, o sea, los huesos se ven más negros, disminuyen las trabéculas, quedan solamente las trabéculas de refuerzo, son las únicas que quedan, desaparecen las otras trabéculas y hay un marcado adelgazamiento cortical, que recuerden que la cortical realmente es donde se encuentra la mayor concentración de calcio. ¿Sí? En la columna podemos tener deformaciones de las vértebras en pescado, vértebras en cuña, puede haber aplastamiento, puede haber aparición de nódulos de Small. ¿Sí? En la TC1 midiendo a nivel de L1, ¿sí? Cuando tiene entre 90 y 135 unidades Hanfield, ya puede sugerir que ese hueso tiene osteoporosis. Tómenlo con pinzas. Tómenlo con pinzas, no arranquen a medir y a diagnosticar osteoporosis a todo el mundo. Tómenlo con pinzas, esto que les digo. Para lo que es la osteoporosis, o sea, para lo que es la resonancia, no sirve mucho para la osteoporosis. Lo que les decía, el método es la densitometría ósea, ¿sí? Esto es simplemente, se toman imágenes de la columna, de la cadera, o se pueden tomar también de la muñeca, y básicamente se le dan los datos o sea, se colocan los datos en el densitómetro, que solamente calcula en base a la edad y a los datos de la paciente o del paciente, ¿sí? Y les calcula directamente el grado de densidad ósea, ¿sí?
Así que es muy fácil el diagnóstico. Nosotros, por suerte, no tenemos que hacer absolutamente nada, pero fijen este concepto: osteoporosis, diagnóstico, densitometría ósea. Lo que les decía, hay algunos que asocian los distintos grados de osteoporosis con las deformaciones de los cuerpos vertebrales. Se llama método de Hennan para las fracturas. No, a ver, algunos lo usan, pero la verdad no sirve para nada. No es un método fidedigno, ¿sí? Sí, si lo quieren utilizar para describir las fracturas, bueno, pero eso no marca la osteoporosis. Distintos ejemplos imagenológicos, ¿sí? ¿Ven? La vértebra está totalmente transparente, aparecen las trabéculas, ¿sí? Vértebras transparentes, las deformaciones vertebrales generalmente son en el tercio anterior y en el tercio medio. Una característica y un chusmerío: las fracturas osteoporóticas generalmente no se ven por arriba de D7, sino que se ven por debajo de D7 por una cuestión de que es a partir de ahí para abajo es donde más soporta peso la columna. Pero bueno, no siempre es así. Pero bueno, ¿ven? El hueso, ¿sí? Totalmente transparente, es donde se ven, ¿sí? Ese fino trabeculado. Fíjense que la cortical está totalmente adelgazada, ¿sí? Y la deformación de los cuerpos vertebrales, ya sea en el tercio anterior o en el tercio medio. Los aplastamientos vertebrales, ¿sí? Bien característicos. ¿Ven? Fíjense, hueso totalmente transparente. Ven cómo se ven, ¿sí? Las trabéculas, ¿sí? Las líneas de refuerzo, que son las únicas que quedan, ¿sí? Pero el hueso totalmente transparente con una cortical totalmente fina. Las fracturas que pueden llegar a aparecer, no necesariamente las fracturas tienen que ser en relación a traumatismos extremadamente severos, todo lo contrario. Pequeños traumatismos pueden producir fracturas, ¿sí? Fíjense la vértebra totalmente transparente, ¿sí? Apenas se ven, ¿sí? Algunas trabéculas como puntiformes. Fíjense la cortical totalmente adelgazada y finita, ¿sí? Las fracturas, aplastamientos, como les dije, ¿no? Desde de 7 para abajo. Fíjense esta disminución en el pie y fíjense que es un chico porque no cerró la placa de crecimiento todavía, con lo cual esto debe ser algo que está relacionado con la inmovilidad, ¿sí? Debe ser postraumático después de alguna fractura, que no necesariamente tiene que ser en el pie, ¿sí? Pero el pie está inmovilizado seguro, ¿sí? El estrechamiento, fíjense cómo se ve el hueso totalmente transparente, cómo se marcan las trabéculas, ¿sí? Y cómo la cortical está totalmente adelgazada. Distintos signos imagenológicos de la osteoporosis. Puntos claves, bueno, reducción de la masa ósea, alteración de la arquitectura, que da la consiguiente fragilidad ósea, por lo cual se predispone a las fracturas. Las radiografías no son sensibles hasta que no desaparece entre el 30 y el 50% de la mineralización ósea normal. En resonancia puede aparecer oculta, ¿sí? Y recuerden que el diagnóstico de osteoporosis es a través de la densitometría ósea. De ahí pasamos a la osteomalacia raquitismo. Acá básicamente lo que hay es defecto en la mineralización del hueso, ¿sí? En la anterior el hueso era normal, nada más que era poco. Acá lo que hay es que el hueso es blandito. Básicamente, ¿por qué? Porque hay una mayor acumulación de material osteoide. O sea, los huesos están más blandos. Huesos blandos en este caso. Básicamente se dan por alteraciones en el metabolismo de la vitamina D, que produce algún tipo de trastorno en la reabsorción renal de los fosfatos. También se puede ver en los síndromes paraneoplásicos, ¿sí? O también puede ser secundario a fármacos. ¿Qué diferencia hay entre osteomalacia y raquitismo? Osteomalacia es en los adultos, o sea, cuando se cerró la placa epifisiaria. El raquitismo es en los niños, ¿sí? Esa es la única diferencia. Pero básicamente la osteomalacia y el raquitismo es lo mismo, nada más que uno en adultos y otro en niños. Los mecanismos: hay un mecanismo calcipénico, hay un mecanismo fosfopénico y hay un mecanismo sin alteración fosfocálcico. Nada
nada para que les quite el sueño. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos? Fíjense que se ve exactamente igual, ¿sí? O tiene muchas coincidencias con la osteoporosis. Aparece osteopenia, aparece dolor óseo generalizado, debilidad muscular, atrofia muscular, deformación en los niños. Hay alteración en las placas de crecimiento, por lo cual en los niños seguramente va a haber otro tipo de manifestaciones, pero que van a estar relacionadas con el crecimiento. Obviamente que esta deformación no lleva a las contracturas musculares, pero sí, un signo muy patognomónico o casi patognomónico y característico de la osteomalacia raquitismo son las fracturas de estrés, ¿sí? Que se llaman de Lusser-Milman, ¿sí? Estas sí son algo que lo distingue, por ejemplo, de la osteoporosis. Ahora vamos a ver qué son esas fracturas. Que se ven básicamente en los adultos. En los niños lo que se ve es una alteración, o lo característico es una alteración básicamente de las placas de crecimiento, donde estas se deforman, se ensanchan, pierden los bordes netos y es como que adoptan una forma de copa. ¿Sí? Eso es muy característico del raquitismo. Fracturas de Lusser-Milkman. Estas son las que ustedes tienen que recordar. Imágenes radiolúcidas con un ángulo recto en relación a la corteza. Y generalmente esas fracturas tienen esclerosis. Y generalmente son bilaterales y simétricas. Y tienen lugares donde se ven más frecuentemente. En las escápulas, en las costillas, en la rama pubiana, en el cúbito proximal o en el fémur proximal. Son muy características. ¿Ven? Fracturas de Lusser-Milkman, ¿sí? Son perpendiculares a la cortical, ¿sí? Generalmente son simétricas y tienen esclerosis. ¿Ven? Perpendicular a la cortical. ¿Sí? Fracturas perpendiculares a la cortical. ¿Sí? Se pueden ver en rezo también. ¿Ven? La vemos acá con el edema. ¿Sí? Acá vemos otra. ¿Sí? Fracturas de Lusser-Milkman. Así es como se ve el raquitismo en los niños. ¿Ven? Lo que les decía, el ensanchamiento de las epífisis, el ensanchamiento en copa. Esto puede producir también malformaciones, ¿no? Los huesos son más débiles, ¿sí? Entonces tenemos deformaciones óseas. Podemos tener alteraciones en la placa de crecimiento, por lo tanto vamos a tener un retraso en el crecimiento, vamos a tener un retraso en la edad ósea. Huesos que son muy blanditos, ¿sí? Y aparecen las fracturas costales, ¿sí? Esto es el signo del rosario, ¿sí? Todos callos óseos de fracturas costales, ¿sí? Muy característico del raquitismo. Bueno, punto clave, lo que les dije, acá hay un trastorno en la mineralización ósea. El hueso es blandito, ¿sí? Raquitismo en niños, osteomalacia en adultos. Adultos, fracturas de Lusser-Milkman. ¿Sí? La característica, fractura perpendicular, generalmente simétrica con esclerosis. En el raquitismo tenemos alteraciones de la placa de crecimiento, la cual se ensancha, se deshilacha, tiene forma de copa y hay trastornos y deformaciones de las estructuras óseas y trastornos en el crecimiento. La enfermedad de Paget, fíjense que esta va a ser quizás totalmente distinta a las otras. Acá básicamente hay un aumento de la resorción ósea que sigue después de una respuesta, ¿sí?, excesiva osteoblástica, con lo que lleva básicamente a la deformación ósea o a la neoformación ósea. Ojo, con la neoformación no significa que es tumoral, sino que lleva a la formación de hueso nuevo, lo cual no quiere decir que el Paget no predisponga a la aparición de tumores óseos, ¿sí? Pero básicamente tómenlo como que básicamente es una enfermedad que empieza con una mayor resorción ósea y después hay en el medio hay lo que se llama una fase mixta, si lo recuerdan de su paso por la facultad, el Paget uno lo podía resumir como fase osteolítica, fase mixta y fase blástica. Bueno, es exactamente esto. Primero hay mucha actividad de los osteoclastos, con lo cual el hueso empieza a reabsorberse,
llega a una parte, los osteoblastos empiezan a aumentar su actividad, llegan a un punto de la enfermedad en donde están los dos más o menos equilibrados, pero los dos con un aumento en su actividad habitual, para finalmente los osteoblastos ser los que estén con mayor actividad en relación de los osteoclastos. Eso es básicamente el desarrollo de la enfermedad. Tengan en cuenta que después de la osteoporosis seguramente es la osteopatía más frecuente, ¿sí? Predomina en varones, 40 años y el pico en los 80 años. Es muy raro que no se hayan cruzado alguna vez con algún paciente que tenga algún tipo de trastorno de tipo payetoide. Ya lo van a ver seguramente en el cráneo con la hiperostosis o seguramente a nivel de la pelvis, donde muchas veces se producen problemas en hacer diagnóstico diferencial con enfermedades metastásicas, sobre todo lesiones blásticas de próstata, ¿sí? La etiología es desconocida y, como les dije, la fase osteolítica destructiva, mixta y osteoblástica final. Es una enfermedad crónica, hay un remoldeado óseo que es no fisiológico, puede afectar un solo sitio, paciente monostótico, puede afectar muchos sitios, poliostótica, ¿sí? Y básicamente el hueso termina deformándose, más allá de que también predispone, ¿sí?, a la posibilidad de fracturas o de aparición de enfermedades malignas. Estos son los lugares más frecuentes donde podemos encontrar el Payet. Lo más común es que sea poliostótica, ¿sí? Cuando es poliostótica seguramente es mucho más fácil de diagnosticar. Monostótica, ahí se hace un poco más difícil porque uno empieza a hacer diagnósticos diferenciales con la posibilidad de que sean lesiones metastásicas osteoblásticas. Más frecuente la pelvis, columna y cráneo. Esos son los tres lugares más característicos del Payet. Se produce dolor por presencia de microfracturas, puede ser totalmente asintomático. Vuelvo a repetirle, es muy común que se vayan a encontrar o que se encuentren en algún momento con algún paciente que tenga un cáncer de próstata y que le hagan la estadificación buscándole metástasis óseas y ustedes se encuentren con un Payet solamente de la hemipelvis y tengan que empezar a buscar cuáles son los signos radiológicos que hacen el diagnóstico diferencial. Y el paciente estaba totalmente asintomático. Después tenemos alteraciones de laboratorio específicas, como son el aumento de la FAL y de la hidroxiprolina, ¿sí? Pueden tener fracturas de estrés, deformación ósea, puede haber osteoartritis, puede haber falla cardíaca. ¿Por qué? Porque se produce un hiperflujo sanguíneo óseo y eso hace que se produzca trastornos, ¿sí?, en la volemia, con lo cual entonces vamos a tener la posibilidad de las fallas cardíacas. Síntomas neurológicos, básicamente, ¿por qué? Y porque esta deformación ósea lleva a la posibilidad de pinzamiento a nivel del recorrido de algunos nervios, a nivel del cráneo. Si crece mucho puede producir hidrocefalia, puede afectar paredes craneales y, como les dije, puede llevar a que esa neoformación controlada se descontrole finalmente y llegue a la posibilidad de formación de una neoplasia. ¿Qué es lo que vamos a ver básicamente? Signos radiológicos característicos. La osteoporosis circunscripta. Este es un signo muy característico del Payet en la fase osteolítica que se ve en las radiologías convencionales de perfil. Podemos tener áreas radiolúcidas parcheadas en la pelvis, podemos tener áreas radiolúcidas en las diáfisis que adoptan una forma de llama, no llama de llama animal, sino llama de la vela, ¿sí?, de la llama de la vela. La característica en la pelvis, para diferenciarla de las lesiones blásticas, son los engrosamientos de las líneas, iliospectina e isquiopubiana. El Payet es típico que, como es un hueso deformado, ¿sí?, produce un engrosamiento de estas líneas. Las lesiones blásticas, metastásicas, las destruyen. Puede haber un engrosamiento difuso de la ala ilíaca
Y en la columna es la típica vértebra en marco. O sea, ¿por qué? Es la típica vértebra osteoblástica que está aumentada de tamaño. En la fase que es inactiva, que es mixta, podemos tener el cráneo de aspecto algodonoso, el engrosamiento del diploe, la vértebra en marfil, ¿sí? Y la deformación de los huesos largos sobre todo. ¿Sí? La osteoporosis circunscripta, un área radiolúcida, fíjense, en la región frontal del cráneo. Esto es bien característico. El engrosamiento que les dije del diploe, ¿sí? ¿Cuántos pacientes han visto seguramente, ¿sí? Mayores de 70, 80 años, que vienen con este engrosamiento del diploe? No es, ¿sí?, patognomónico, pero hay otra patología que después vamos a ver seguramente, que es la acromegalia, que nos puede dar este tipo de alteración. El engrosamiento del diploe, como se ve. El aspecto algodonoso, ¿no?, del cráneo. Esto va a ser diagnóstico diferencial, obviamente, con lesiones de tipo metastásica blástica, ¿no? El engrosamiento de las líneas, ¿sí? La isquiopubiana, la iliopectínea, ¿sí? La imagen radiolúcida que les dije a nivel de los huesos largos en llama, el aumento de las trabéculas, ¿sí? La vértebra en marco, ¿sí? Esta es otra vértebra en marco, con obviamente lo que produce el estrechamiento del canal medular, ¿sí? Típica imagen del Payet. El trabeculado, ¿sí?, grosero en una hemipelvis y que afecta el fémur, típico del Payet, ¿sí? Este trabeculado grosero, ¿sí? La típica vértebra en marfil, ¿sí?, que nos hace, obviamente, hacer diagnóstico diferencial con las metástasis, ¿sí? Las deformaciones que se producen después de la neoformación ósea, ¿sí? La presencia de fracturas, la presencia de este trabeculado grosero, la formación de neoplasias, que a veces es bastante difícil de diferenciar. Vamos al último, que tiene que ver con las enfermedades metabólicas. El hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo básicamente uno lo puede definir como primario cuando tiene que ver con alguna etiología que afecte la glándula paratiroides, o secundario a través de alteraciones renales, de hipocalcemias prolongadas o de mala absorción. El que vemos nosotros, y es el más habitual que vamos a ver y el que nos vamos a cruzar, es el secundario por las alteraciones renales. Y todos los pacientes trasplantados renales que ustedes ven en el CEMIC tienen un hiperparatiroidismo secundario y por lo tanto, ¿sí?, van a tener las enfermedades óseas que ahora vamos a ver después. Básicamente lo que se produce tanto en el primario como en el secundario es una hipersecreción de la paratormona que estimula a los osteoclastos, por lo tanto vamos a tener un aumento en la resorción ósea. Todo lo que tenga que ver con el aumento de la función de los osteoclastos estimula la resorción ósea, todo lo que tiene que ver con la estimulación de los osteoblastos estimula la neoformación ósea. Clínica, fracturas patológicas, ¿sí? O se puede producir la osteoitis, fibrosa quística, que es básicamente lo que nosotros conocemos como los tumores pardos, típico, ¿sí?, del hiperparatiroidismo que vemos en los pacientes con insuficiencia renal. Quédense con el nombre de tumores pardos, no se generen complicaciones. Bien, ¿qué tenemos? Resorción ósea, generalmente bilateral y simétrica, resorción subcondral, la presencia de tumores pardos, las esclerosis ósea, que nos da la típica vértebra de rugby, las condrocalcinosis, que son las calcinosis de los tejidos blandos, que pueden ser periarticulares, en los tendones, en el músculo, los cálculos renales y el típico cráneo de sal y pimienta. Esas son distintas manifestaciones imagenológicas del hiperparatiroidismo. Los tumores pardos, ¿dónde van a aparecer? ¿O qué son? Básicamente son lesiones líticas de bordes geográficos que producen expansión de la cortical, no destrucción, que puede ir acompañado o no de masa de partes blandas.
donde aparece muy comúnmente en el maxilar inferior, en la clavícula, las costillas, en el fémur, y generalmente en los huesos largos son metafisarios. Esto simplemente para que sepan lo que es resorción superióstica, resorción subcondral, resorción intracortical, resorción del hueso trabecular, porque muchas veces estos términos es como que se dice como sinónimos, pero fíjense que cada uno, ¿sí? Está significando una alteración ósea en distintos lugares anatómicos del sistema músculo-esquelético. ¿Sí? Esto es para que después tranquilamente lo miren y sepan cuando uno le dice resorción superióstica, a dónde tienen que ir a mirar. O la acroosteolisis, o sea que se le van las falanges, a dónde tiene que ir a mirar. Distintas manifestaciones. La famosa vértebra de rugby, ¿sí? La resorción superióstica, ¿ven? Resorción superióstica, donde uno tiene que ir a buscar la resorción superióstica, es muy típica en la falange y en los huesos largos, ¿sí? y sobre todo en la mano se ve. El cráneo en sal y pimienta, ¿sí? Acá hay que hacer diagnóstico diferencial, obviamente con enfermedades oncohematológicas como es el mieloma, ¿sí? Los tumores pardos, ¿sí? Las lesiones típicas que vemos, sobre todo en las costillas, lesiones expansivas, ¿sí? Pero que se pueden ver en la mandíbula, ¿sí? La calcinosis, ¿sí? Distintos ejemplos. Lesiones líticas, ¿sí? Que pueden aparecer, ¿sí? Básicamente. La resorción también a nivel articular, ¿sí? O alteraciones tendinosas también que pueden llegar a, ¿sí? aparecer, o alteraciones subcondrales, como vemos en esta resonancia. Imágenes de hiperparatiroidismo. La osteodistrofia renal básicamente se refiere a todas las manifestaciones musculoesqueléticas asociadas con la insuficiencia renal crónica. ¿Y qué vamos a tener? El hiperparatiroidismo es una de ellas, pero también el raquitismo y la osteomalacia, también la osteoporosis, puede haber calcificaciones de tejidos blandos y puede haber calcificaciones vasculares. ¿Sí? Entonces, la osteodistrofia renal básicamente sería las manifestaciones musculoesqueléticas asociadas a una insuficiencia renal crónica. Eso sería por definición osteodistrofia renal, donde los hallazgos radiológicos pueden ser del hiperparatiroidismo, con los del raquitismo, con la osteomalacia, con la osteoporosis, asociado a calcificación de los tejidos blandos y vasculares. Nada. Osteodistrofia renal, lo que les dije, y la reabsorción ósea subperióstica, ¿sí? De las falanges es muy típico del hiperparatiroidismo. Por eso tienen que ir a buscarlo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y ya saben lo de los tumores pardos. Vamos por la parte final ya de la clase. Básicamente también tenemos que tener en cuenta que hay enfermedades endocrinas que se van a manifestar, ¿sí? A nivel musculoesquelético. Obviamente que uno no va a hacer el diagnóstico, ¿sí? Vuelvo a repetir, a partir primero de las manifestaciones, sino que tengan en cuenta de que estas enfermedades que tienen otro tipo de manifestaciones, ¿sí? También tienen o pueden tener manifestaciones musculoesqueléticas. Seguramente nadie va a hacer un diagnóstico de hipotiroidismo. No sé si de hipotiroidismo, pero un Cushing seguramente por alguna alteración. Pero básicamente vamos a hablar del Cushing, del hipertiroidismo, el hipotiroidismo, la acromegalia del gigantismo y el hipopituitarismo. Igualmente lo vamos a ver muy rápidamente. Síndrome de Cushing, básicamente aumenta el cortisol endógeno exógeno. Puede ser por un adenoma suprarrenal, puede ser como una enfermedad paraneoplásica, generalmente en los tumores de pulmón por secreción de ACTH ectópica. Puede ser por una enfermedad de Cushing por microadenoma de hipófisis, o puede ser iatrogénico simplemente por la administración crónica de corticoides. Eso es el síndrome de Cushing y esas son las causas. ¿Qué puede producir? Obesidad, hipertensión, disminución de la función sexual. Perfecto. ¿Qué vamos a tener? Osteopenia. Osteopenia sobre todo del esqueleto apendicular. Osteopenia, no osteoporosis. ¿Estamos de acuerdo? Osteopenia. ¿Bien?
Podemos tener osteonecrosis, podemos tener fracturas por insuficiencia, podemos tener, sobre todo en las costillas y en la columna, puede haber pseudocallos, ¿sí? Ante la sospecha de que la patología sea, por ejemplo, de hipófisis, uno va a tener que pedir una resonancia para ver los adenomas hipofisarios. O si sospecha, por ejemplo, de un adenoma suprarrenal, va a tener que ir a pedir estudios de abdomen. ¿Sí? Fíjense, paciente que inicia el tratamiento crónico con esteroides, ¿sí? Fíjense cómo se produce la disminución de la densidad ósea, ¿sí? Y las fracturas. Fracturas en el sacro son muy típicas, y esto es simplemente por sentarse, ¿sí? Fracturas, ¿sí? Sacras bilaterales. ¿Bien? Típico, por ejemplo, ¿sí? Este paciente tiene una osteopenia, ¿sí? Favorece la aparición de estas fracturas. Cuando hablé de osteonecrosis, si bien puede aparecer en cualquier hueso, uno tiene que tener en cuenta que el Cushing produce, es una de las causas más frecuentes de NOA, o sea, de necrosis ósea avascular, ¿sí? ¿Sí? De la cadera. Acá tenemos los distintos grados y las formas que se pueden ver en radiología. Entonces, ojo con el síndrome de Cushing, ¿sí? Que puede producir necrosis ósea avascular de la cadera. Las típicas imágenes que uno ve, generalmente esta es como la línea de seguridad, ¿sí? En donde es el hueso que intenta proteger el resto de las estructuras óseas, ¿sí? De la región subcondral, que es la que empieza, básicamente porque hay una disminución del flujo de sangre, empieza a sufrir las lesiones hasta producirse la necrosis total y la deformación. Del hipotiroidismo. Es una enfermedad congénita, puede producir retraso mental y va a producir básicamente retraso en la maduración ósea, con lo cual tenemos pubertad tardía, retraso en la aparición de los dientes. El hipoparatiroidismo también se puede manifestar a través o en el sistema musculoesquelético. ¿Sí? Vamos a tener, si es congénito, retraso de la maduración esquelética, las epífisis ausentes, la aparición de huesos bormianos. Los huesos bormianos son huesos como accesorios, pero que aparecen en el cráneo. La fontanela no cierra, los huesos son muy cortos y muy gruesos. Si es juvenil, va a haber un retraso en la edad ósea, ¿sí? Va a haber aumento de la silla turca y vamos a tener vértebras planas. Esas son las manifestaciones más frecuentes. Ausencia de las epífisis, ¿sí? A nivel femoral y de la tibia, retraso de la edad ósea, ¿sí? Deslizamiento de la cabeza femoral, pueden ser manifestaciones de hipoparatiroidismo. Lo que les decía, aparecen los huesos bormianos, ¿sí? Que son estos huesos como accesorios, la fontanela que tarda en cerrar, ¿sí? El ensanchamiento, ¿sí? De la silla turca, porque generalmente se da por una lesión a dicho nivel. Y la presencia de las vértebras planas, ¿sí? Que pueden ser síntomas de hipotiroidismo o manifestación de hipotiroidismo. Lo que tiene que ver con la acromegalia y el gigantismo, ¿sí? Básicamente la acromegalia es después del cierre de la fisis, el gigantismo es antes del cierre de la fisis, pero básicamente lo que hay es un exceso de producción de hormona de crecimiento que hace que se produzca mucho hueso y mucho cartílago y generalmente está asociado a un adenoma hipofisario. Vamos a tener ensanchamiento de los espacios articulares, sobre todo interfalángicos, metacarpofalángicos, metatarsofalancicos o en las rodillas, ensanchamiento de los espacios intervertebrales, engrosamiento del cráneo, Payet, diagnóstico diferencial, aumento de la silla turca, crecimiento de los tejidos blandos, sobre todo de las manos y de los pies, hipertrofia de los senos paranasales, diáfisis gruesas, cabeza de los metacarpianos que aparecen cuadradas en vez de ser redondas, ensanchamiento de las falanges y obviamente se producen fenómenos productivos, ¿sí? Que son los osteofitos. Aumento del cráneo, ensanchamiento del diploe, los huesos, ¿sí? Cuadrados,
se puede medir, ¿sí? La grasa del talón, ya más de 20 milímetros, nos puede estar hablando de acromegalia. Fíjese, los metacarpianos, ¿sí? Y las falanges, cómo se vuelven más cuadrados, y tenemos, ¿sí? La cuadratura de los cuerpos vertebrales. El hipopituarismo, qué difícil esta palabra. Deficiencia de la hormona de crecimiento, retraso de la maduración esquelética, generalmente puede ser secundario a tumores como el craniofaringioma o puede ser idiopática. Aparición tardía de la fisis también se va a unir tardíamente. Tasa de crecimiento lenta, vamos a ver una imagen muy característica del hipopituarismo, que es difícil, Dios mío, menos mal que doy una vez cada 4 años esta clase, porque si no, que es el hueso dentro del hueso, la osteopenia, ¿sí? Y en los adultos puede estar asociado a un síndrome rarísimo que nunca lo van a ver en su vida seguramente y nunca lo van a recordar, que es el síndrome de Simón, ¿sí? Que es la destrucción de la glándula pituitaria, es la apoplejía que llamaban antes de la hipófisis. Este es el craniofaringioma, ¿sí? Ven las alteraciones en el crecimiento, el ensanchamiento, ¿sí? De la silla turca con las alteraciones de crecimiento, las alteraciones de la fisis. Y esto es lo que les decía, ven como el cuerpo vertebral parece que tiene una vértebra adentro de otro cuerpo vertebral, la vértebra dentro de la vértebra. Esto es muy, muy característico, ¿sí? Del hipopituarismo. No lo voy a decir nunca bien. Últimas 2 cosas que vamos a ver antes de que mueran con esto, las posibles intoxicaciones que tenemos con plomo o con flúor. Había muchos más, pero bueno, el plomo tiene como característica la aparición de las bandas densas metafisarias, hay aumento difuso de la densidad de los huesos, sobre todo los huesos planos, y ensanchamiento de las suturas craneales. Y en el flúor podemos tener esclerosis de la columna, calcificación de los ligamentos y tiene como característica que no afecta al cráneo. ¿Sí? Bandas densas, ¿sí? Típico del plomo, ¿sí? Y la afectación de los cuerpos vertebrales por flúor. Simplemente como dato anecdótico y para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Por hoy terminamos. Esta es la clase más larga de todas. Las otras son un poco más cortas. No necesariamente más divertidas, pero más cortas seguro. ¿Alguna pregunta? Ninguna, imagino. No. Yo tampoco preguntaría nada. Sí, ellos pasan a ser los capitales o qué definieron. Bueno, con que se queden con el concepto de osteoporosis, que no es lo mismo que disminución generalizada de la densidad ósea, con que se queden y vayan a leer después cómo es la evolución de la señal de la médula ósea en resonancia, yo creo que son los conocimientos que se tienen que llevar de la clase. Después quedarse con algo como esto de las fracturas de Luther-Milkman para la osteomalacia o para la osteomalacia, ¿sí? Algunos signos característicos del Payet de cómo diferenciar con metástasis blásticas, las vértebras en pescado, alguna característica así, yo creo que es más que suficiente. Es mucho esto, como les digo, radiología convencional, que es difícil que ustedes vayan a pensar el diagnóstico, primero porque se ve poca ya radiología convencional en la especialidad, más allá que se sigue haciendo y mucha, pero por lo menos que se queden con esto de saber que hay algunos signos que nos tienen que despertar por lo menos la alarma de decir, che, esto no es normal, a ver si no estoy frente a qué alteración puedo estar, ¿sí? Me parece que eso es lo más importante. Bueno, nada. Si no tienen preguntas, nos veremos mañana si Dios quiere. Gracias, Doc.
Bueno, Gracias a todos. que terminen bien el martes. Gracias a todos.